emitidos en este canal son responsabilidad de las personas que los expresan. Por lo tanto, no comprometen la línea editorial del canal. Teleamiga Internacional, transformando vidas. Muy buenas noches, queridos teleamigos, bienvenidos a su programa Nada es Imposible. Bueno, está de moda mucho hablar de las terapias. Oímos que muchas personas se matriculan en cursos de terapias y unas pseudoterapias que no tienen nada que ver con la parte católica. Hoy vamos a hablar de la cristoterapia católica. Para eso hemos invitado a Bill Carrascal. Él nos va a compartir algo de este hermoso tema porque realmente es un tema muy apasionante. ¿Cómo nos sanamos a través de Cristo? Bienvenido, Bill. Buenas noches, Martica. Buenas noches, teleamigos. Qué rico estar acá en Nada es Imposible, donde siempre tenemos la oportunidad de descubrir el poder del amor de Dios, el poder de seguir a Cristo y sobre todo el poder de amar a esta iglesia que tanta bendición nos da a través del magisterio de la iglesia, de los santos, de los doctores de la iglesia como Santa Teresa de Jesús y que nos enseñan un camino que no es otro que el del Evangelio, ¿sí? Allí están las enseñanzas básicas para prevenir la enfermedad y sobre todo para encontrar un camino de sanación, de liberación, de restauración de todo el ser humano y de toda la humanidad. Es importante que tengamos en cuenta esto porque muchas cosas que se habla hoy en día de nueva era ofrecen tantas soluciones y así como acelerada, como por entrega inmediata, como diríamos, pero realmente no quedan unas buenas bases. Y eso que aparentemente es una sanación, la persona termina mucho más deprimida o con más problemas de lo que empezó. Por eso es importante, como decía Bill, estar agarraditos de la palabra y también de todos estos padres de la iglesia y Santa Teresa, que fue una precursora. Realmente, pues si nosotros miramos las moradas, el libro tan hermoso que escribió Santa Teresa, que prácticamente es un libro, prácticamente no es un libro de sanación interior. Es un camino terapéutico. Es un camino terapéutico. A través de la unidad con la divinidad, ¿sí? De la senda mística. Para poder entender la cristoterapia católica, tenemos que entender primero qué es eso que se llama psicoterapia, ¿sí? Y podemos decir así rápidamente que la psicoterapia es un método de sanación física o digamos de restauración psicológica, emocional, mediante la cual digamos se busca entender y se busca tomar conciencia de aquellos hábitos de comportamiento o rasgos del temperamento, del carácter o hábitos alimenticios que llevan al cuerpo o al alma o a las emociones a enfermarse o a la mente. Al deterioro. ¿Sí? Y obviamente también toda la parte neurológica, la parte mental. Una cosa interesante dentro de la psicoterapia es el terapeuta, porque digamos la base es la relación que tiene el paciente que busca ayuda con aquella persona que le presta ayuda, y obviamente esa persona que le presta ayuda pues debe tener unas características, y uno siempre piensa, bueno, que haya estudiado en una universidad importante, que sepa de lo que está enseñando, pero eso es muy importante. Pero falta lo más importante. Pero resulta que, por ejemplo, en el tema emocional,
en el tema emocional y sobre todo en el tema de hábitos de vida, es muy importante la moral del terapeuta, ¿cierto? Es muy importante que él sea un modelo de vencer ese tipo de malos hábitos y de enfermedades. Y es muy curioso que uno vea a los terapeutas de pareja con 5 matrimonios encima, ¿cierto? O uno ve a aquel psicólogo o aquel psiquiatra que le enseña a uno o que le dice a uno, usted tiene que dejar de hacer esto y empezar a tener estos hábitos. Es como cuando tú vas del nutricionista y bueno, usted tiene que bajar de peso y uno mira al nutricionista y bien gordito que está, ¿no? Yo tengo, o el médico fumando y usted tiene que dejar de fumar. Yo tengo un amigo cirujano cardiovascular que de pronto está viendo el programa y bueno, por ahí tuvo hasta que hacerse cirugía de rodilla por sobrepeso, ¿cierto? Y sé que cuando estaba estudiando le llamaron la atención su profesor, que más o menos le dijo, usted es una vergüenza aquí para el gremio, para acá, para la facultad. Pero bueno, pues, de o sea eso que se tiene trata. que haber una coherencia, importante que tengan una coherencia entre como el testimonio, es un testimonio, ¿no? El testimonio y el psicoterapeuta, ¿no? Uno tiene que ser un ejemplo de eso que enseña, pero más allá de todo esto, ese terapeuta tiene que inspirarle confianza al paciente, ¿sí? Y tiene que ganarse la receptividad del paciente, o sea, el paciente se tiene que conectar con él emocionalmente, ¿cierto? Porque el paciente va a tener que abrir y va a tener que ventilar quizá malos hábitos, quizá defectos, quizá comportamientos que pueden ser censurables desde una perspectiva incluso moral, ¿cierto? Y la única posibilidad es que él le hable de la verdad de lo que vive, pero uno no le confiesa, no le abre su corazón, uno no saca los trapos sucios, sino con alguien que le genere confianza y con alguien que no te juzgue, con alguien que no te ponga condiciones para ayudarte, ¿cierto? Bueno, y en la Biblia hay varios textos que nos podrían ayudar para poder entender la labor de Cristo, lo que hace Cristo, porque esta persona que tú dices que es una persona idónea, que es una persona que tiene un buen testimonio de vida, lógicamente tiene que ser una persona convertida, un creyente, ¿no? Sí. Y conocer la palabra de Dios y aplicar lo que dice la palabra de Dios. Acá estamos en el plano de la psicoterapia todavía, es decir, de la ayuda de un profesional que puede ser psicólogo, psicopatólogo, neurólogo, psiquiatra. Bienvenida a la ciencia, ¿cierto? La psicoterapia de la que nosotros hoy queremos hablar tiene una dimensión pastoral, y la dimensión pastoral, ¿en qué consiste? En poner a dialogar precisamente la fe, la palabra de Dios y toda la experiencia terapéutica que nos enseña la Biblia, que nos enseña la misma tradición de la Iglesia y que especialmente encontramos a través de la oración y de los sacramentos, ponerla a dialogar con la ciencia, ¿cierto? Y con todo el descubrimiento del saber humano, ¿cierto? Pero no solamente de ponerla a dialogar como ponerlas en un mismo nivel, porque a veces el error que hoy se comete desde los católicos que buscan la sanación interior es que quieren hacer teología desde la psicología. Y la invitación es al contrario. Nosotros podemos tratar de hacer psicología y buscar caminos terapéuticos, clínicos, pero desde la palabra de Dios, desde la teología, ¿cierto? Hay que hacer psicología desde la teología y no teología desde la psicología, porque hoy los teólogos han caído en un complejo de inferioridad. Si no citan un psicólogo,
si no citan a Freud, si no citan a Carl Jung, o si no citan a un filósofo, entonces ellos se sienten ignorantes. Y resulta que la teología fue primero que la psicología, ¿cierto? Lo que le da una viabilidad a la ciencia médica, cuando la ciencia médica desahucia a una persona, por ejemplo, por una enfermedad incurable, en ese momento empieza la gracia, en ese momento empieza la dimensión de la fe, y es cuando la ciencia médica se siente derrotada, es cuando Dios dice, acá empiezo yo, acá empieza la gracia, acá empieza el poder, acá empieza la dimensión de la fe, que es la que le da una viabilidad al ser humano más allá de la muerte, más allá de la enfermedad, más allá de la tragedia, ¿cierto? Y como dice nuestro programa, porque nada es imposible para Dios. Porque nada es imposible para Dios. Y lo importante es, pues yo siempre he pensado, la ciencia tiene que ir muy de la mano de Dios, porque si no, no hay razón de ser, porque si nos quedamos solamente en la ciencia, va a llegar un momento en que la ciencia falla y la persona se le acabó todo. Fíjate que la Biblia, yo digo que, con el perdón de los médicos, y que los valoro mucho y tengo muchísimos amigos, oro con muchos de ellos, yo siempre digo que desde la Biblia los médicos son el coco del pecador, porque dice la Biblia, dice la palabra de Dios, el que peque ante el Creador caiga en las manos del médico. Pero también dice la Sagrada Escritura, al médico Dios lo creó y le dio el conocimiento de la naturaleza y del poder curativo de las plantas. Eclesiástico 38. ¿Cierto? Y al Eclesiástico 38. Y al farmacéutico para poder mezclar las sustancias, eso dice. Cuando el médico se deja iluminar por Dios, el médico empieza a vivir la dimensión del milagro. Dios no es mágico, pero Dios sí es milagroso. Y el milagro tiene dos condiciones en el ser humano, en el paciente en este caso, para que opere en ese paciente. Los que vivimos en este ministerio de orar por la gente, todos los días vemos milagros y sabemos que Dios hay cosas que las hace así. O a veces se demora así un poquito, pero hay otros casos, hay otras enfermedades, hay otras aflicciones, otros traumas, donde uno ve que Dios va actuando, pero va actuando lenta y progresivamente, ¿cierto? Porque Dios tiene su manera de tratar con cada persona. Y la pregunta es ¿por qué? Porque a veces no estamos preparados. No estamos listos para ser sanados, ¿cierto? El padre Robert de Grandis dice que solo el Espíritu Santo sabe lo que está listo para ser sanado en el ser humano, ¿cierto? Entonces... Mira que me haces acordar una frase de Monseñor Michelini, porque alguien le pregunta, Monseñor Michelini, inclusive hoy ayer que lo estaban postulando para ser beato, me parece muy interesante. Bueno, Monseñor Michelini, a mucha gente le preguntaba por qué las personas no se liberan, algunas sí y otras no. Y Monseñor Michelini le pregunta a Jesús, y Jesús le revela a Monseñor Michelini muchas cosas, entre estas le dice que hay personas que si se liberan completamente, se van a perder esas almas, que serán liberadas en el momento de la muerte. Entonces hay personas que el Señor no les da la sanación. La muerte es la sanación definitiva. Es la sanación perfecta, ¿cierto? Cuando la persona... Porque es el encuentro, Él es el encuentro con lo único que nos puede hacer feliz absolutamente, ¿sí? La sanación definitiva, el encuentro personal con Cristo, ¿cierto? Que de ese es el tema que hoy estamos tratando. Bueno, mira, ¿cierto? vamos para comentarles aquí a los teleamigos, para que nos llamen aquí al teléfono, cualquier pregunta, cualquier aporte que tengan que hacer, y también les recordamos sus donaciones. Recuérdense, teleamigos, teleamigas, que Dios ama al que da con alegría, y nosotros necesitamos de sus aportes para poder seguir con esta programación a tantos hogares que se han beneficiado de estos programas. Bueno, Bill, entonces sí vamos, tú vas a leer una cita. Pero queda algo que estaba diciendo, ¿qué se necesita para que ocurra el milagro? Un milagro. Se necesitan dos condiciones, ¿sí?
la disposición del corazón, ¿cierto? O sea, que yo deje actuar a Dios. El médico diría, si usted no se toma, si usted no sigue la prescripción, si no se toma los si no hace lo que yo le digo, si no hace lo si que no yo sigue le... las recomendaciones, ¿cierto? Y no se toma los medicamentos, pues puede ser el mejor especialista, pero ¿cierto? nada. Disposición del corazón, si tú quieres, Dios puede. Y cooperación de la voluntad, ¿cierto? Es decir, como yo digo, que yo quiera, que yo lo intente y que yo haga la tarea, ¿cierto? Cooperación de la voluntad, confiésese, comulgue, perdone, ¿cierto? Crea, repare. y crea, porque es que si no crea, entonces yo puedo hacer lo demás, pero es si que ya no voy crea... para allá, Martica. bueno. Porque, bueno, ya hablamos de lo que es la psicoterapia. Vamos a ver cuál es la diferencia de la psicoterapia con la cristoterapia, ¿cierto? Pues aquí hay que decir lo mismo, ¿cierto? La cristoterapia es un método de curación de las dolencias físicas, de las dolencias psicosomáticas, ¿cierto? Que por lo general se dice que las dolencias psicosomáticas entre un 30 y un 70% tienen un origen en un trauma, en algo que me incapacitó, en una pérdida no aceptada, ¿cierto? En algo que yo no enfrenté, que yo no resolví, ¿cierto? Pero también está la enfermedad mental, la enfermedad neurológica, la enfermedad que viene por malos hábitos, por desgaste físico, ¿sí? También. Está la enfermedad que tiene un origen intergeneracional, ¿cierto? Que es una información que está ahí en el núcleo de las células, en el código genético, y que no todos los descendientes de un diabético sufren diabético. Sufren diabetes, ¿cierto? Yo digo a la gente, pues, porque estamos enfermos para la parte intergeneracional, porque nos ganamos tristemente el bingo, y este bingo que no lo queríamos, pero nos tocó. Bueno, vamos con una llamada. Tenemos a Miriam. Miriam, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, hola Miriam, ¿cómo estás? Yo tengo... Buenas noches, ¿cómo están? Hola Miriam, sí te estamos escuchando, cuéntanos. Yo tengo una duda como católica acerca de la acupuntura y acerca de la neuroterapia, de ese sistema que están utilizando ahora, que es de la sistema de neuroterapia, algo así. Pero yo tengo duda como católica de esas dos cosas, porque sufro de unos dolores de columna y de cuerpo y de todo, y me han invitado a... ¿La terapia neural debe ser? Y además depresión, y me han invitado a participar de esos programas, y yo pues no lo tengo claro. Entonces por eso yo quiero hacerles esa pregunta esta noche. Miriam, precisamente hicimos un programa con la doctora Amparo Plazas hace 15 días. Yo creo que ese programa ya debe estar en YouTube, donde se explica lo que es la homeopatía, lo que la acupuntura y creo que lo que tú decías, la terapia neural, terapia neural. Que es lo que ya está definitivamente digamos, el éxito de todo esto va en la persona que lo haga y cómo lo hace, porque es que no es lo mismo ir de una persona que ha estudiado, pero su medicina convencional y realmente hay las bases científicas, a una persona que podríamos llamarla tegua, ¿no? Entonces, que le doy de esto, y le doy de esto, y le hago de esto, ¿no? Y hay que tener también mucho cuidado en la parte de la acupuntura, por la cuestión de que muchas veces se utilizan las famosas agujas que no están como muy, ¿cómo se diría, Bill? Pueden venir ya contaminadas, pueden venir ya con cosas que no son de Dios. Entonces tenemos que buscar un buen terapeuta, un buen médico, lo que tú también estás hablando, la psicoterapia y la cristoterapia, una persona que tenga a Dios en su corazón, que realmente haga las cosas a conciencia como debería ser. Entonces te invito a que veas en YouTube el programa sobre la homeopatía que hicimos con la autora Amparo Plazas. El problema que pueden tener las medicinas alternativas es cuando se ejercen o desde un conocimiento clínico, ¿cierto? Del tegua del que estamos hablando, o
cuando se le revuelven prácticas espirituales no católicas que van incluso en contra del Evangelio, que es lo que llamamos nueva era, ¿cierto? Y entonces cuando se hacen invocaciones, cuando se lleva a la gente a que vacíe la mente y a cuando se lleva a la gente a que silencie la conciencia, en fin, habría que mirar puntualmente cada caso. Por lo general la medicina alternativa que tiene un origen, por ejemplo, alemán, es una medicina seria. ¿Cierto? Sobre todo cuando la practican médicos y especialistas probados y con experiencia en la medicina tradicional, que simplemente lo que hacen es, por ejemplo, apoyarse en la manera de entender la enfermedad y de practicar la medicina. O sea, practican la medicina tradicional, pero por ejemplo, no generalizan el medicamento para todos. Medican, por ejemplo, medicina que es biológica, ¿cierto? ¿Sí? Sin aditivos químicos. Habría que mirar cada caso. Por lo general la medicina alternativa, que tiene un origen anglosajón, a veces está pervertida por prácticas ocultistas o esotéricas, pero en eso hay que ser muy cuidadoso, porque puede terminar uno también invalidando a alguien que lo está haciendo bien. Es importante que tenga pues personas serias. Yo le digo en esto, consultemos, preguntemos a las personas que han ido. A ver, yo les digo, mire, si le sacan un péndulo, póngale cuidado que eso no es de Dios. Que con los cuarzos, que con las energías tampoco. Entonces es importante que nos aconseje alguien que sepa. Bueno, yo le aconsejo tal médico por esto y esto y esto, averiguar, ¿no? Consultar antes de ir a un sitio. Por ejemplo, la medicina la Corpas tiene una línea de formación de médicos de medicina alternativa, y es una medicina seria, sí, científica. Entonces en eso hay que ser muy cuidadosos. Bueno, hablemos de la cristoterapia. Pues realmente acá la diferencia, por lo general lo que hace un terapeuta que se enfoca solamente, un psicólogo por ejemplo, ¿qué es lo que hace? Pues escucha esa realidad y la lleva al plano consciente, escucha tu problema y lo ventila y lo analiza, te hace aflorar el inconsciente. Hay algunas corrientes del psicoanálisis, entonces te hacen aflorar el inconsciente, pero el problema, bueno, ahora ya me di cuenta que estoy fregado, ¿cierto? Que tengo muchas dificultades, pero ¿qué hago con eso? La diferencia con Cristo es que Él toma eso y lo pasa por la cruz, lo pasa por sus llagas y lo convierte en bendición y lo convierte en salud. Acá la cristoterapia, ¿en qué consiste? En compartir mi dolor, en abrir mi corazón y entrar en un diálogo de amor con Cristo, el Hijo del Dios vivo, la segunda persona de la Trinidad, ¿cierto? ¿Y quién es Cristo? Cristo es ese ser que murió por mí, cuyo amor es incondicional, un amor que no me va a juzgar, un amor que no me va a tener lástima, que me va a amar incondicionalmente, ¿cierto? Y sobre todo que me va a llevar a una cosa importante, a la verdad de mi realidad. ¿Por qué? Porque la cristoterapia se enmarca ¿en dónde? En el plano de la fe. ¿Y la fe qué es? La fe, hay una cosa importante, la fe no es un poder en sí mismo, la fe es una relación con una persona que se llama Cristo. El Catecismo de la Iglesia Católica dice, la fe es una adhesión a Cristo. ¿Tenemos una llamada? Tenemos llamada, sí. Jenny, muy buenas noches. Hola, Jenny. ¿Aló? Hola, Jenny, ¿cómo estás? Adelante. Bueno, tenemos una bebé también. Bueno, Jenny. Hola, Jenny, cuéntanos. Bueno, parece que no nos entró la llamada de Jenny. Alberto, muy buenas noches. Bendecida llamada, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Alberto? Bendecido llamado, invitado, muy buenas noches.
Hola Bueno, Alberto, aquí ¿cómo tenemos estás? nosotros el siguiente detalle. Resulta que nosotros no practicamos la cristoterapia, no la teoterapia, que tiene como fundamento el cuarto mandamiento de la ley de Dios, donde dice: honra a tu padre y a tu madre y vivirás muchos años sobre la tierra que el Señor Dios te da. Y muchos años es toda una eternidad, porque para Dios un minuto es como 1000 años y 1000 años como un minuto. Entonces pensamos, ¿y qué es exactamente esta base? Poner a reinar en nuestra mente, alma y cuerpo a nuestro Padre Celestial y a nuestra Madre Divina. O sea, poner como base el decálogo, pero haciendo énfasis en el cuarto mandamiento. No sé si estarán de acuerdo, cualquier cosa pueden decir sí o no. Bueno, Alberto, gracias por tu Muy bien, aporte. Alberto. Bueno, ¿por qué lo llamo cristoterapia? Lo que tú dices es cierto. Realmente, pues, ¿Cristo quién es? Cristo es Dios, ¿cierto? Es la segunda persona de la Trinidad. Y realmente cuando hablamos de Dios, hablamos de la Trinidad Santa, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿cierto? Pero ¿por qué Cristo? Porque, digamos, Dios ha querido que yo conozca la Trinidad a través de Cristo. Y entonces es el encuentro personal con Cristo, es la vivencia del amor de Cristo. Cristo me lleva al Padre, ¿cierto? Y Cristo me prepara y me enseña a recibir la promesa del Espíritu Santo. Y Cristo además, digamos, la fe en Cristo tiene una dimensión eclesial, y esa dimensión eclesial tiene una dimensión sacramental. Entonces, hay una cosa bonita dentro de la teología, dentro de la dimensión teológica de la oración, es que Cristo me lleva a mi verdad. ¿Y cuál es mi verdad? Que yo soy imagen y semejanza de la Santísima Trinidad. Y es que dice ¿cierto? la palabra Cristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Nadie Cristo es va el camino al Padre sino a por través mí. de Cristo. Bueno, tenemos Exacto. a Miriam. Miriam, muy buenas noches. Miriam, bájale todo el volumen a tu televisor, por favor. Buenas noches. Desde Bucaramanga, Yo no sé Miriam. Aló, buenas noches. Buenas noches, Hola, adelante. Miriam. Buenas, ¿me escuchan? Sí. Sí, Miriam. De Bucaramanga, sí, señora. Sí. Es que, a ver, no sé si venga el tema o no, pero yo por lo menos he escuchado que es malo pedirle a Dios bueno, cuando uno tiene problemas económicos, porque dicen que esas cosas vienen por añadidura, pero a veces es necesario. Entonces quiero saber si en verdad es malo. Bueno, A yo ver, pienso que hay dos cosas. Primero, uno tiene que pedir que Dios sane aquellas situaciones o aquellos hábitos que traen ruina. Hicimos ya 2 programas sobre el tema, ¿cierto? Pedir a Dios no es malo, pero Jesús decía: ustedes no obtienen porque no saben pedir. El Evangelio nos enseña a pedir insistentemente, a pedir confiadamente, ¿cierto? Y hay una cosa importante, ¿cierto? A pedir con propósito. Sí, yo le pido al Señor que mejore mis finanzas, pero ¿para qué? Hay gente que pide ganarse el baloto, pero está pensando en el pecado que va a cometer con eso, ¿cierto? Entonces uno tiene que pedir conforme a la voluntad de Dios. y con un propósito, Y pedir además, con un propósito. siempre he dicho: Dios es nuestro papá, y yo a un papá pues le pide con el corazón las cosas, ¿no? Importante. Pero recuerda que el mayor don que hay que pedirle a Dios es el Espíritu Bueno, Santo. teníamos 2 citas, pero ya no alcanzamos, pero para que ustedes las busquen en su casa, tenemos Jeremías 33:6 y Lucas 4:18-19, para que ustedes las revisen en su casa, para que las mediten. Es importante que también acompañemos estos temas con la palabra, porque a través de la palabra nos da una luz para que podamos entender que realmente sin Cristo no podemos hacer nada, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Bueno, la invitación para mañana, para que nos veamos a las 7:20 de la noche aquí en este canal. Dios los bendiga. Bill, por favor, tu oración, y gracias por estar aquí. Bueno, yo los invito a que compartamos nuestro corazón con Jesús.
Eso es todo, porque Jesús nos lleva al Padre y vamos a pedirle a Jesús que pida para nosotros el Espíritu Santo, que la gracia del Espíritu Santo, la que recibimos cuando nos confesamos, cuando vamos a la Eucaristía, sea renovada en nosotros. Señor Jesús, sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, que ha venido al mundo para salvarnos. Sabemos que el Espíritu de Dios está en ti y está sobre ti, y que tú nos unges con Espíritu Santo y que eres el ungido con el Espíritu Santo. Hoy te pedimos la gracia de dejarnos amar por ti. Te pedimos que seamos capaces de abrirte la puerta de nuestro corazón, porque tú quieres entrar a cenar con nosotros, y te pedimos que nos dejemos amar por ti. Hoy te reconocemos como nuestro Señor y como nuestro Salvador, y te reconocemos como el Hijo del Dios vivo. Y hoy queremos compartir nuestro dolor, nuestra aflicción, nuestra tristeza, nuestra soledad, nuestras enfermedades, la preocupación por el desempleo, por el pecado de nuestros seres queridos. Hoy queremos compartirlo contigo, tú que nos amas incondicionalmente, tú que no nos juzgas, y hoy queremos pedirte que con la luz de tu resurrección y con la gracia que recibimos a través de los santos sacramentos, con la gracia eucarística, nos bañes con ese resplandor de tu gloria, y que ese resplandor de tu gloria traiga consuelo, traiga bendición, traiga sanación, traiga restauración, traiga restitución. Pero especialmente te pedimos, Jesús, que nos permitas dejar nuestro dolor, nuestro rencor, nuestras rabias a los pies de tu cruz. Y hoy tomamos en tu nombre la decisión de perdonar, pero también la decisión de pedir perdón. Hoy, Señor, te pedimos la gracia de poder perdonar a toda persona que nos haya herido, que nos haya causado daño de manera consciente o inconsciente, voluntaria o involuntaria, de manera intencional o no intencional. Pero especialmente, Señor, hoy queremos perdonar de manera especial a todo aquel que nos haya alejado de ti. Te pedimos perdón por la idolatría y por dudar de ti, por echarte la culpa de lo que a veces nos pasa. Hoy te damos gracias y te bendecimos, y te damos gracias especialmente por amarnos incondicionalmente. Amén. Amén.